Buenos días, soy Rocío Araya y el título mi presentación de hoy se titula Carbono Azul, que es dónde está y por qué es importante. Quisiera partir dando un poco de contexto. La percepción humana de la naturaleza es dinámica y ha cambiado a través del tiempo, y esto también se ha manifestado en las relaciones que tenemos nosotros como sociedad con la naturaleza. Este es un escrito de un empresario de Chicago que lo escribió aludiendo a la contaminación atmosférica de ese tiempo, en 1982. El humo del incienso que arde en los altares de la industria, para mí es hermoso, muestra que los hombres están cambiando las meras fuerzas potenciales de la naturaleza en artículos para el bienestar de la humanidad. Esta es una foto, como pueden ver, de Chicago en 1945, dominada por la contaminación, y una foto actual de la ciudad. Este cambio de paradigma que generó la revolución industrial se puede evidenciar acá en lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2, que se han ido acumulando en la atmósfera a niveles que ya sobrepasan las 400 partes por millón. Y este cambio en la forma en la cual nos relacionamos con la naturaleza, este desarrollo de la humanidad a través de la quema de combustibles fósiles, los cambios en el uso de suelo, la deforestación, ha incrementado este gas de efecto invernadero y también la temperatura del planeta, con consecuencias en el cambio, en el calentamiento global, y también provocando consecuencias como el aumento del nivel del mar, las temperaturas, cambios en los patrones de precipitaciones, las sequías, eventos que tienen efectos no tan solo sobre los ecosistemas, sino también sobre las comunidades humanas, con efectos sociales y también económicos. Esta crisis lo que generó fue que al día de hoy las partes por millón de CO2 que se han emitido a la atmósfera hoy son alrededor de 411, según la última estimación que vi. El problema con esto es de que estamos enfrentando una crisis que está tan adelantada que inclusive al recortar drásticamente estas emisiones no sería suficiente, y necesitaríamos, después de recortarlas a la mitad, diferentes mecanismos y medidas para poder tomar, almacenar este carbono que ya está en la atmósfera. Y es sorpresivo que a pesar de que de romper récords respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, no pareciera haber una conciencia de la gravedad del problema y la urgencia de las acciones que son necesarias para poder hacerle frente. Generalmente nuestra reacción o acciones frente a están dictadas por la percepción de la inmediatez del peligro. Sin embargo, cuando vemos números tan grandes como los que tengo acá, que el año 2010 la ciudad de Nueva York emitió 54 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, a veces es difícil dimensionar la magnitud de esta emisión. Imagínense, a nivel global ya es difícil, a nivel nacional como esto, lo que significaría las emisiones de Nueva York, y también a nivel individual, cuál es nuestra huella de carbono, cuál es la magnitud de esta contaminación, qué significa. Bueno, con el objetivo de poder dimensionar esta magnitud, lo que significa esta contaminación, una plataforma denominada Carbon Visuals determinó estas emisiones en Nueva York y las graficó. Acá pueden ver en la figura que cada una de estas burbujas turquesa equivale a 1 tonelada de CO2. La ciudad de Nueva York en un año emitió 54 millones de toneladas de CO2. Eso significa que emitió 2 toneladas de CO2 por segundo. Si nosotros vemos esto, en la primera imagen, eso es lo que se acumuló en una hora. Y en las imágenes que siguen, esto es el volumen de lo que se acumuló en un año. Quizás nuestra percepción, nuestras acciones respecto a lo que es el impacto del cambio climático, el impacto del CO2 en la atmósfera, cambiaría si pudiéramos tener esta forma de ver visualmente un gas que no es visible al ojo humano, y todos quizás coincidiríamos sobre la urgencia de reducir el CO2 y otros gases de efecto invernadero. La manera más plausible de solucionar los efectos del cambio climático, el cambio global, es combinar diferentes medidas que eviten, al principio, como en la primera figura,
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, diversificar nuestra matriz energética y también implementar medios de transporte eficientes, bicicletas, transporte público eléctrico, etc. Pero también podemos combinar medidas otras medidas con tecnologías que permiten capturar CO2 de la atmósfera. Y dentro de estas están las denominadas sumideros de carbono. Los sumideros de carbono pueden ser tanto naturales como artificiales, pero me quiero enfocar en los naturales, porque estos tienen una tecnología tan grande que permiten capturar este CO2 de la atmósfera y después retenerlo en diferentes reservorios. Y esta tecnología se denomina fotosíntesis. A través de la fotosíntesis, los diferentes organismos que son capaces de capturar este CO2 de la atmósfera lo absorben y lo almacenan en diferentes compartimientos. En la biomasa vegetal, en las hojas, en las raíces, en las ramas, y también cuando esta materia vegetal muere, se queda alojada en los sedimentos, producto de la descomposición de los microorganismos, y el remanente queda en los suelos. Los océanos son uno de los mayores reservorios de carbono de la atmósfera, del planeta. Ellos absorben cerca de 1/3 de las emisiones de CO2 producidas por acciones antrópicas. Entonces, es uno de los mayores sumideros que tenemos en este momento. Este carbono que se acumula tanto en los océanos como en los hábitats costeros es denominado carbono azul. El año 2009 fue acuñado este término, y azul viene por el color de los océanos. Y lo que buscaba este término era dar urgencia a la protección, a la restauración de estos ecosistemas, especialmente por el potencial que tenían para mitigar y que tienen para mitigar el cambio climático. Sin embargo, los esfuerzos y las iniciativas se han centrado en 3 ecosistemas. Estos son los ecosistemas denominados carbono azul. Tenemos manglares, marisma y pastos marinos. Estos se encuentran entre la interfaz entre sistemas terrestres y costeros, influenciados por las inundaciones. Tienen esta vegetación características que les permiten estar adaptadas a estas condiciones adversas, si lo podemos decir de alguna manera, porque tienen que enfrentarse a lo que son los diferentes periodos de inundaciones, la salinidad. Los pastos marinos están permanentemente inundados. Entonces, estos ecosistemas son bastante especiales debido a la posición en la cual se localizan en el paisaje. La distribución de estos ecosistemas de carbono azul en las costas se encuentran en casi todos los continentes, a excepción de la Antártida, y los manglares se encuentran principalmente distribuidos a lo largo de los trópicos. Estos representan menos del 2% de la superficie global. Sin embargo, cuando vemos lo que representan en temas de la superficie del océano, ellos representan menos del 2%, que es esta pequeña fina línea que está acá. Sin embargo, ellos se encargan de secuestrar cerca del 50% del carbono de los sedimentos marinos. Y eso les da esta capacidad de grandes sumideros de carbono natural. Cuando lo comparamos con otros ecosistemas terrestres, por ejemplo los bosques, estos ecosistemas de carbono azul representan cerca del 3% de la superficie total de los ecosistemas terrestres, de los bosques. Pero las tasas de secuestro por unidad de superficie de estos ecosistemas de manglares, marismas y pastos marinos llega a ser hasta 40 veces más, acumulan a carbono 40 veces más rápido que los bosques, como podemos ver en la figura. ¿Dónde se localiza este carbono que ellos acumulan? Bueno, como podemos ver acá en la gráfica, la mayor parte del carbono se mantiene en los sedimentos marinos, en los sedimentos de estos ecosistemas. Cerca del 90% del carbono orgánico se mantiene en pastos marinos y en manglares, en los sedimentos, en los suelos. Y en los manglares, dado que son árboles, estos lo acumulan una parte del 60% en los sedimentos y otro 40% en la biomasa. Quería mostrar esta foto para mostrar lo que es obtener estos sedimentos del suelo. En la primera foto tenemos los manglares, al medio las marismas y los pastos marinos. Y el tamaño de estos sumideros de carbono puede ser tan grande, llegar a profundidades tan extensas que nos dan una idea de el tiempo que le ha tomado a estos ecosistemas acumular este carbono.
Este carbono entonces se encuentra alojado en los suelos, los sedimentos, y es gracias al ciclo del carbono en el cual estas plantas toman el CO2 a través de la fotosíntesis, y parte de esta vegetación muere. Esta materia orgánica se deposita en los suelos y los microorganismos la respiran para obtener energía, y parte de los productos de esta respiración son CO2 y también metano. Los humedales contribuyen en su totalidad al 25% de las emisiones de metano en el mundo. Y este balance entre lo que toman de CO2 y lo que liberan de carbono y de metano no es perfecto. ¿Por qué? Porque tienden los humedales en general, respecto a lo que es el ciclo del carbono, a acumular más carbono de lo que ellos emiten. Sin embargo, lo que los diferencia a los humedales costeros, estos ecosistemas de carbono azul, con el resto de los humedales, es las condiciones de saturación del suelo, es decir, estas condiciones de inundaciones, de baja disponibilidad de oxígeno, permite que los organismos, los microorganismos que están en el suelo no puedan utilizar oxígeno para poder respirar esta materia orgánica, poder obtener energía, sino que tienen que utilizar otros elementos, como podemos ver en la gráfica, para poder procesar esta materia orgánica y así poder obtener energía. Dadas estas condiciones de humedad, estas condiciones de alta saturación del suelo, la materia orgánica puede mantenerse mucho más tiempo en estos ecosistemas, en estos sedimentos, y esto les da la característica especial a estos hábitats de acumular grandes cantidades de carbono por un largo periodo de tiempo. Otra de las características de los humedales costeros es de que los océanos tienen una gran cantidad de concentración de sulfato. ¿Qué permite eso? ¿Qué genera? En esta cadena que podemos ver a la derecha de diferentes rutas por las cuales los microorganismos respiran la materia orgánica, esto es un gradiente energético. Quiere decir que para los microorganismos va a ser mucho más fácil obtener energía mientras más alto tú estés dentro de este gradiente. Entonces, como los océanos tienen esta mayor concentración de sulfato, los microorganismos van a tener mayor concentración de este elemento para poder respirar y no van a recurrir a la última parte de este gradiente energético, que es el CO2, para poder obtener energía, porque cuando lo hacen, esa es la ruta por la cual se libera metano. Y esta es la característica que les da a los humedales costeros de ser no tan solo un gran reservorio de carbono, sino que también diferenciarse de otros ecosistemas como humedales al no liberar tanto metano a la atmósfera. Otra de las características de estos humedales de estos ecosistemas, para poder retener estas cantidades de carbono, son las características de la vegetación y donde se encuentran también dispuestos en el paisaje, en la costa. La vegetación, tanto de marismas al medio, los manglares y los pastos marinos, como pueden ver, pueden disipar la energía y también atenuar el efecto de las olas. Y eso que genera que puedan atrapar a través de la vegetación, de las raíces, los sedimentos que vienen desde. Por lo tanto, no tan solo están acumulando carbono orgánico del cual ellos mismos producen, que se llama carbono autóctono, sino que también están atrapando sedimentos que también vienen con una carga de carbono alóctono fuera del lugar y que les permite también acumular este carbono por largo tiempo. Sin embargo, estos ecosistemas han sufrido grandes pérdidas. Por ejemplo, los manglares han sido sobreexplotados porque la madera se utiliza para diferentes fines. Se han convertido estos ecosistemas a otro tipo de sistemas, especialmente de manglares a sistemas de acuicultura, lo que ha generado pérdidas a nivel global de un 30-50%, con una tasa de pérdida de hasta el 3%. Acá podemos ver imágenes de cómo los manglares han sido completamente deforestados o convertidos en otro tipo de sistemas como la acuicultura.
Las marismas, por ejemplo, diferentes modificaciones hidrológicas se han llevado a cabo, se han drenado, porque estos humedales, estos ecosistemas son luego convertidos en sistemas agrícolas para la producción ganadera o para la producción de algún tipo de cultivo. Esto ha generado pérdidas globales del 25% con tasas de pérdida hasta el 2%. También, como pueden ver acá en la figura, la transformación del humedal para sistemas de agricultura y también la competencia con el desarrollo inmobiliario, que también ha generado pérdidas de estos ecosistemas. Finalmente, los pastos marinos, la calidad del agua ha sido uno de los principales factores que ha influido en la pérdida de estos humedales, de estos ecosistemas, con pérdidas también del 25% y tasas anuales de pérdida de casi un 3%. Y acá pueden ver en la figura cómo la degradación de la calidad del agua tiene un efecto bastante negativo sobre estos ecosistemas. Lo que genera la pérdida, la degradación de los ambientes de ecosistemas de carbono azul es esto, es la emisión de CO2. Perdemos también la capacidad de que estos ecosistemas capturen, entonces es un efecto bastante negativo, no tan solo la conversión, sino que también la degradación, porque perdemos eso, la capacidad de que puedan seguir acumulando carbono en el tiempo, y la restauración de estos procesos toma bastante tiempo. Sin embargo, quiero destacar que estos ecosistemas se ven todavía más amenazados por efectos del desarrollo costero. Cabe mencionar que las zonas costeras abarcan un 20% de la superficie de la Tierra y contienen más del 50% de la población, y se estima que esto va a aumentar al 2025 a un 75%. Es una presión tremenda para este tipo de ecosistemas, y la contaminación también por parte de estos sistemas urbanos. También esta es una foto del río del humedal del río Maipo, y la puse porque estos sistemas de carbono azul se encuentran en la interfase entre lo que son los sistemas terrestres y marinos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a recibir presiones del cambio climático por los dos lados. Es decir, por la cuenca, las sequías van a disminuir los caudales, por lo tanto menos sedimentos van a llegar a estos ecosistemas, y también por parte del océano, el incremento del nivel del mar va a tener un efecto negativo sobre esto, la pérdida de la costa por la erosión. Entonces son ecosistemas bastante sensibles por dos flancos. Sin embargo, estos ecosistemas han ganado terreno por lo que ya he mencionado, este potencial que tienen para mitigar el cambio climático y también para la adaptación al cambio climático. Como podemos ver acá, diferentes iniciativas globales se han desarrollado y llevado a cabo para diseñar diferentes metodologías para poder medir estas reservas de carbono, cómo incluir estos ecosistemas dentro de lo que son acuerdos internacionales para disminuir los gases de efecto invernadero, o también dentro de los inventarios nacionales. También quiero mencionar que este documento que se encuentra en rojo fue diseñado el año pasado para la COP25, en el cual Chile compromete 9 medidas basadas en el océano para las contribuciones determinadas a nivel nacional de Chile, que son estos compromisos estos compromisos que se acordaron dentro de la COP. Las medidas que podemos tomar para poder alcanzar y tener este potencial de mitigación de cambio climático por parte de los ecosistemas de carbono azul implican la conservación, la restauración de estos ecosistemas. Como podemos ver en la figura, la conversión de estos ecosistemas genera una degradación y una emisión de gases de efecto invernadero, no tan solo del CO2. Sin embargo, medidas de restauración permiten que estos ecosistemas degradados vuelvan a ser sumideros de carbono. Pero lo más importante también es que la conservación de estos ecosistemas es también crucial para que estos no se conviertan en sumideros de carbono, que sea en fuentes de CO2, y así también contribuir al cambio climático. La protección, la restauración de estos ecosistemas no tan solo contribuye a reducir las emisiones de CO2, sino que también tiene efectos para la adaptación al cambio climático, como ejemplo la protección de la costa, y también tiene efectos positivos sobre la biodiversidad, ya que son sitios de, por ejemplo, las marismas costeras de nidificación de aves costeras, aves playeras, y también
tienen efectos positivos sobre los recursos pesqueros. Entonces, es como lo que se denomina un win-win, porque se gana por todo al hacer un proyecto de restauración o proteger estos ecosistemas, ganamos para mitigar el cambio climático, adaptarnos a él y también para mantener funciones ecosistémicas que son tan vitales, no tan solo para las comunidades vegetales, la flora y la fauna, sino que también para las comunidades locales. ¿Qué sucede en Chile? Bueno, la situación en Chile, como mencioné, el año pasado se hizo este informe donde se elaboraron 9 medidas basadas en el océano y en las cuales uno de los objetivos es realizar estudios sobre el grado de enterramiento de carbono y de otros servicios ecosistémicos costeros y proponer adecuados manejos para esto. Y con esto quiero demostrar que para el país es importante esto, que faltan medidas, que faltan información y datos para saber cuáles son las reservas de estos ecosistemas en términos de carbono natural, de carbono orgánico, perdón, y que Chile presenta ventajas comparativas respecto a otros países, ya que, por ejemplo, presenta una de las mayores superficies de marismas costeras en comparación a otros países en Sudamérica. Y hubo algo muy importante que quiero destacar de este informe, fueron que hicieron una estimación de las tasas de enterramiento de carbono y ponderada para 3 zonas en Chile, ellos estimaron que tenemos una tasa de secuestro de entre 1 a 25 teragramos de carbono al año. Y eso es bastante considerable si lo comparamos con las tasas de carbono globales de organismos como manglares, marismas y pastos marinos, que fluctúan en su totalidad entre 31 a 87 teragramos de carbono al año. Quisiera terminar diciendo que todavía falta mucho camino respecto a lo que al potencial de estos ecosistemas para mitigar el cambio climático. Todavía hay muchas brechas que hay que resolver, porque todavía no sabemos muy bien cómo el cambio climático va a afectar las reservas, cómo las presiones antrópicas pueden afectar también los flujos y la acumulación de carbono en nuestros ecosistemas, cómo poder obtener incentivos económicos para poder fomentar su conservación y su restauración, pero esto no significa que los países no estén realizando medidas e iniciativas para poder incluir estos ecosistemas en sus planes de mitigación y adaptación, y también añadir este valor adicional que es la mitigación del cambio climático a través de la protección y la restauración de ecosistemas de carbono azul. Muchas gracias.